Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal. Espero que todos anden muy bien. Vamos a dar comienzo entonces a la sesión de esta noche. Les doy la bienvenida a todos. Les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados y cualquier duda que tengan, por supuesto, tienen disponible un chat en el cual ustedes me escriben cualquier duda o cualquier opinión también que quieran dar. Yo los leo y les voy respondiendo en el momento, ¿sí? Bueno, este seminario es organizado por New Capital Securities. Son seminarios gratuitos, se hacen todas las semanas y están invitados a participar de todos porque vamos viendo contenido diferente, vamos avanzando también en los estudios, ¿sí? Así que por supuesto la asistencia a todos los seminarios les va a ayudar muchísimo para continuar con el avance de su aprendizaje, ¿sí? Ante cualquier consulta, cualquier duda o si necesitan apoyo en alguna resolución de alguna cuestión, aquí tienen el email del área de soporte de New Capital, ¿sí? Es support@newcapital-mediosec.com. En el seminario de esta noche, como cada seminario que toca día martes, vamos a estar haciendo un análisis del mercado financiero de una forma general, tocando varios puntos. Y por supuesto vamos a hacer repaso de noticias, vamos a ver si damos algún tip interesante, ¿sí? Que puede ser teórico o fundamental, cualquiera de ambos. Y vamos a ver si tenemos alguna oportunidad nueva o si hubo alguna que hayamos dado con anterioridad y que haya hecho efecto, ¿sí? Ya sea bueno o malo, por supuesto. Bien, me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y aquí abajo tienen algunas de mis redes para que puedan seguirme por ellas y por supuesto si quieren contactarme por alguna consulta que quieran hacer, también lo pueden hacer a ellas, ¿sí? Vamos a arrancar entonces el seminario de esta noche, los temas que tenemos para tratar, que son varios. Vamos a comenzar viendo los gráficos en esta oportunidad. Vamos a comenzar con el gráfico del dólar, que como les he explicado en algunas oportunidades, el dólar es la moneda que rige el mercado, porque los activos, como las materias primas, las bolsas, las acciones, las criptomonedas u otros activos, cotizan contra el dólar. O sea que lo que haga este activo va a ser esencial para ver lo que puedan llegar a hacer los demás, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vemos aquí con respecto a este índice? Lo último que nosotros vimos en uno de los últimos encuentros que tuvimos fue que el dólar estaba por acá, o sea, todavía no había tocado este soporte, estaba cerquita, estaba cayendo. ¿Mm? Estábamos justo con lo que era la publicación de la semana anterior, de las tasas, y se daba la comparecencia anual del presidente de la Reserva Federal, donde daba su charla y exponía cuáles son los lineamientos que tienen pensado seguir de acá hacia el futuro. Cuando eso ocurrió, nosotros sabemos que esos eventos siempre son generadores de volatilidad. En este caso, la volatilidad fue específicamente, a ver, voy a borrar esto, fue específicamente esta vela. ¿Mm? Esta vela que aunque es verde, fue rápida, subió, tocó la resistencia que ya veníamos trabajando desde hace mucho, volvió, fue sobre el soporte y volvió a subir. En este caso, entrando nuevamente al rango, ¿sí? Este rango que lo hemos venido trabajando y que todavía parece estar vigente.
¿sí? Como verán, esta línea nació aquí, en estos tres soportes de acá abajo, continuó siendo soporte, acá fue resistencia, por aquí resistencia y aquí soporte de nuevo. La misma línea con el mismo ángulo estuvo trabajando también acá arriba, ¿sí? Siendo resistencia. Nada más que aquí el precio ya rompió y se está yendo. Por el momento el dólar lo tenemos fuerte, ¿sí? Quiero ver si aquí tenemos alguna línea. Me parece que no, pero lo quiero ver. Si ves, me parecía, no. Quería ver si esto se unía, pero no. Vamos a borrar por acá. A ver que voy a silenciar un micrófono. Les pido que los tengan silenciados. Bien, entonces vemos el gráfico del dólar alcista, más allá de que hizo su caída, de que las noticias fundamentales todavía tiran al dólar hacia abajo, pero tenemos un factor que ya lo hemos venido charlando desde hace bastante, que es que cada vez estamos más cerca de un inicio de un tapering y eso va a llevar al dólar al alza. Los inversores ya se están adelantando, están comprando el rumor, ¿sí? Comprar el rumor, vender la noticia. Es eso lo que está generando la subida del dólar y mientras las perspectivas siguen igual, el dólar va a mantenerse fuerte seguramente. Por más que las medidas todavía no están tomadas, es decir, que no habría motivo para que suba ahora, pero los inversores siempre se adelantan y hacen las cosas antes. El día quizá de que se publique la noticia, quizá el dólar haga un movimiento al contrario de lo esperado. ¿Bien? Así que tenemos el dólar al alza. Em, y seguramente las bolsas, ante esta presión, están cediendo un poquito. Vamos a ver las bolsas estadounidenses y vamos a hacer una lectura de noticias para indagar qué puede estar pasando y qué puede pasar hacia el futuro. Y vemos acá, tenemos el Nasdaq. Miren a ver, voy a actualizar. Epa. Ahí está. Acá actualice. Bien, estas líneas las voy a borrar. Vamos a empezar a trabajar de otra cosa. Ya las habíamos revisado todas y una vez que dejan de trabajar directamente las dejamos de usar. La última que habíamos visto es esta línea naranja, que más o menos ya le explicamos. Aquí el rebote. Después el precio vuelve a entrar. Acá ya rompe directamente en ese punto, lo que implicaba ya un movimiento alcista, y acá ha vuelto y lo está tocando de nuevo, ¿sí? Más allá de que esta línea ya, como su rol de línea de tendencia ya se perdió, así que no tendría sentido, por más que siga trabajando, no tendría sentido mantenerla. Vamos a borrarla, pero les quería explicar eso rápidamente. La línea de tendencia sirve hasta que se rompe, una vez que se rompió ya está. Por más que siga trabajando, no tiene sentido mantenerla. ¿Qué es lo que vamos a dar seguimiento aquí? Es que vemos que la bolsa, en este caso el Nasdaq 100, que es la que representa la mayoría de las acciones tecnológicas, ha tenido una caída enorme desde los 15.400 aproximadamente, tocando los 14.700, o sea que es bastante el recorrido que ha hecho a la baja. Em, Acá dice Alexandra, por favor, con ese anuncio de la Fed, el índice que más se afecta es el Nasdaq, las tecnológicas. ¿Qué tiene que ver? Y el Nasdaq en general, como vos decís, sí nuclea a las acciones tecnológicas y si lo comparamos, por ejemplo, con lo que es el Dow Jones o el Standard Poor's, sí ha sido el más golpeado. Las acciones tecnológicas también están atravesando otra situación particular, que también es la escasez de chips, ¿sí? Hay una escasez global de chips y muchas empresas también se ven afectadas por esto, ¿sí? Eh, Están atravesando, es decir, más allá de que todas las bolsas tienen una caída, en particular las acciones tecnológicas tienen este problema extra que le genera más presión.
¿Mm? Así que particularmente podemos mencionar eso, más allá de que la caída es general, ¿sí? Pero podemos mencionar ese factor como algo extra que están atravesando. Vamos a ver si tenemos aquí alguna resistencia, pero la vamos a marcar en otro color. Acá entonces está el Nasdaq, vemos que coincide bastante. A ver, lo voy a marcar en un color oscuro. Ahí está. Estas son las resistencias que se están formando. Vamos a ver si hay coincidencia aquí. Ahí está. Coincide entonces la sombra de la vela roja con esta de aquí. Bien. Eso tenemos desde la parte exclusivamente técnica. No estamos todavía tocando nada fundamental ni haciendo ninguna explicación de por qué las caídas y demás. Simplemente estamos marcando los niveles y actualizando los que teníamos que ya estaban un poquito viejos. ¿Mm? Quizá esta misma línea también ha trabajado por acá y vemos que coincide muy bien este soporte, con este de ahí. ¿Mm? Así que este de aquí puede ser quizá un rebote desde lo técnico interesante. Vamos a actualizar los gráficos del Standard Poor's y del Dow Jones y después vamos a adentrarnos entonces en los porqués. ¿Por qué las acciones suben o por qué bajan? ¿Qué es lo que ha generado esta caída y demás? ¿Y cuáles son las proyecciones hacia futuro? Con respecto aquí al Standard Poor's 500, tuvimos también la misma línea de tendencia, que aquí mostramos por qué no se considera rompimiento, lo mencionamos en el último seminario. ¿Mm? Acá cuando ya lo rompe, el precio sube y viene a rebotar en estas dos resistencias. ¿Mm? El rebote se da donde tenemos las velas que generan patrones. En este caso tenemos esta roja, que es la clímax, que hace rebote sobre esta resistencia de aquí. Y la otra clímax que tenemos está acá, que está también sobre esta misma línea. Es decir, que el rebote se da sobre esta resistencia y no sobre esta. La forma de darnos cuenta de primera mano, digamos, apenas lo vemos, lo voy a remarcar, es cuando vemos esta línea, esta vela verde que les acabo de marcar, que directamente rompe la primera resistencia. Entonces sabemos que esa no es, sino que es la que sigue. Como directamente con la que sigue, la vela que sigue, rebotó acá, ya tenemos indicios de que es esta. Si el precio hubiese seguido, deberíamos esperar la que viene. El precio cae, vuelve a subir y me vuelve a hacer una clímax acá, entonces ya tenemos la certeza de que esta resistencia era la indicada donde se generaría entonces el rebote, ¿sí? No dimos ninguna señal en este caso, no mencionamos de que había que comprar ni vender, simplemente estamos haciendo un repaso de los eventos técnicos y de los rebotes donde se dieron, ¿sí? Nada más. Vamos entonces a borrar esta línea naranja, a borrar esta consolidación, porque son cosas que ya han sucedido. Vamos a trasladar a ver esta línea y vemos que sigue trabajando el ángulo, porque aquí toca la sombra roja, aquí toca la sombra verde, esta sombra. El ángulo sigue trabajando. Lo que tenemos que hacer ahora es poner más prolijo los niveles. Este mismo lo voy a llevar acá. Vemos la coincidencia de tres soportes, resistencia y resistencia, a la perfección. Este lo podríamos sacar y vamos a llevar este otro también acá. Resistencia y resistencia. Lo que estoy haciendo simplemente es limpiar los niveles, nada más. ¿Sí? A puntos donde está trabajando ahora. Y el otro sería aquí. ¿Ven? Resistencia, resistencia, resistencia. ¿Sí? Y como ven, este ángulo lo hemos trazado hace un montón. Nació acá, con esta resistencia y este de aquí. Ese ángulo que detectamos acá, como verán, ha trabajado en casi todo el movimiento. E incluso movimientos nuevos, es decir, las caídas estas, estos suelos que les estoy mostrando acá,
todavía sigue trabajando el mismo ángulo. Entonces, tenemos que detectar que realmente aquí hay algo muy interesante. Si ese ángulo ya lo teníamos detectado de antes, lo único que había que hacer, que tenían que hacer ustedes, eran ver, trasladando ese mismo ángulo, cuáles serían los posibles puntos de toque. Yo lo estoy haciendo ahora, estoy actualizando el gráfico, pero estoy actualizando a algo que ya pasó, que ya sucedió. ¿Mm? Entonces, como quien dice, estoy viendo el diario del lunes, el diario que ya pasó. Pero si cada uno de ustedes hacía el seguimiento de ese mismo ángulo, lo trasladaba a niveles nuevos, quizá podría haber detectado en el momento los movimientos. Yo no los actualizo por el simple hecho de que quiero actualizarlo junto a ustedes, lo quiero hacer en vivo, digamos. ¿Mm? Las líneas que yo dibujo ahora no las toco hasta que nos volvemos a ver, ¿sí? Porque si yo llego a mover algo, cuando nos volvemos a ver no van a entender por qué borré, por qué saqué, por qué puse, ¿sí? Pero la idea es que lo hagan ustedes en su casa, ustedes sí lo modifiquen, en el caso de que lo estén operando, ¿sí? Porque este ángulo, insisto, lo venimos trabajando hace un montón y sigue funcionando. ¿Cuándo es que hay que dejar el ángulo? Cuando deja de funcionar, cuando vemos que los rebotes ya no son limpios, o que, por ejemplo, supongamos que, les doy un ejemplo muy sencillo, si yo hubiese buscado este ángulo y hubiese querido unir estas tres líneas y veo que no pasa, sino que el ángulo es así, o directamente es así, no va a coincidir. Entonces, es obvio que estos tres soportes no tienen nada que ver con el ángulo que venía trabajando, pero al yo trasladarlo me doy cuenta que sí ha sucedido. Entonces, ¿qué significa esto? Que el algoritmo de la tendencia trazado por los inversores institucionales que son creadores de mercado o market makers sigue funcionando. Y mientras siga funcionando, ustedes simplemente lo colocan en lugares donde haya soportes o resistencias interesantes y pueden anticiparse a los rebotes. Si se logran anticipar a los rebotes, significa que los pueden operar. ¿A qué me refiero? A que pueden vender acá, a que pueden comprar acá y demás. Háganlo. ¿Mm? Por eso yo detecto los algoritmos aquí con ustedes. La idea es que lo puedan ustedes practicar en su casa también. ¿Sí? Por eso descarguen y tengan instalada la plataforma MetaTrader 4, que es esta que les estoy mostrando acá. Ténganla instalada en su computadora. Es gratuita la plataforma, así que la pueden usar a diario y practicar. Es una cuenta de demostración para simular operaciones. ¿Sí? Por supuesto con dinero ficticio, así que lo pueden hacer tranquilamente. Aquí tengo una pregunta de Andrés. Dice, buenas noches, qué opinión tiene acerca del precio del cobre a largo plazo, ya que los mayores yacimientos donde se extrae esta materia prima está en Chile y en segundo lugar en Perú, debido a querer imponer asambleas constituyentes para fines ideologizados de gobiernos de izquierda? El tema del cobre ya viene con problemas desde hace bastante, pero sobre todo empezó más en Chile. Ahora obviamente ya se está trasladando y está haciendo más presencia el problema en Perú, pero tenemos que hay muchas, y hubo durante mucho tiempo, y no se han solucionado, muchas huelgas en las minas de cobre. Y eso fue una de las cosas principales que afectó el precio, ¿sí? Estas huelgas, estos problemas que son básicamente políticos, ¿sí? Como vos bien decís. ¿Mm? ¿En qué afecta entonces una medida así a la producción de petróleo, perdón, de cobre y por ende a su precio? ¿Sí? Si vos tenés un activo, ¿sí? En este caso el cobre, y el país que lo produce, ya sea Chile o Perú, está teniendo algún problema X, el que sea, en este caso es el que vos me mencionaste, y el que también te mencioné yo, pero cualquiera sea el problema que genere que estos países reduzcan su producción normal, va a significar un aumento en el precio de esta materia prima, ¿sí? Porque estás reduciendo la oferta. Y si hay menor oferta, los compradores van a tener que pelearse más para conseguir
lo poco que se produzca, ¿sí? Tengo un video sobre este tema en mi cuenta de Instagram y YouTube, te lo voy a mostrar. A ver aquí, este es mi Instagram, Emilia-trader. Pueden buscarlo acá en publicaciones o si no directamente se van a IGTV, ¿sí? Y está este video que se llama Productores versus Compradores, ¿sí? Y seguramente mañana esté subiendo otro que se llama Oferta y Demanda. Así que si ves este video de productores y compradores y el que voy a subir mañana de oferta y demanda, ahí vas a tener una explicación mucho más en profundidad de lo que me estás preguntando. Pero la respuesta básicamente es lo que te acabo de mencionar. ¿Mm? Eh, si se disminuye la cantidad de cobre producido, entonces a largo plazo su precio va a ser superior, ¿sí? Como cualquier activo, ¿sí? Supongamos que Perú es el país fabricante número uno de iPhones, de Apple, ¿sí? Es el que más iPhones o el único que produce iPhone en el mundo. Supongamos, vamos a dar un ejemplo así bien extremo. ¿Mm? Y por alguna razón esos iPhones se reducen a menos de la mitad en su producción. La gente que compra iPhone se va a desesperar por conseguir los pocos que quedan. Entonces el precio va a tener que aumentar, sí o sí. Bien. Entonces acá pasa lo mismo. Como cualquier producto o bien que se torna escaso, su precio comienza a subir. Así que mientras sigan los problemas, el precio a largo plazo se va a mantener alcista seguramente. ¿Sí? Vamos aquí entonces al Dow Jones, que también tenemos una caída. ¿Mm? Esta línea ya la habíamos mencionado del rompimiento acá y por eso cayó. Y después el precio ya venía rebotando sobre esta línea, que no es una línea de tendencia, en este caso era un canal. Ya nos había dado rebotes acá, con la vela clímax roja y la verde. Entonces esto indicaba que el rebote se estaba dando en esta línea. ¿Mm? O sea que en esta línea eran los cortos, digamos, las ventas, que acá sí lo habíamos mencionado en este caso como señal. El precio cae, después sube, se mantiene por encima, pero las velas que generan siguen siendo bajistas. ¿Qué quiere decir? Que este nivel sigue trabajando, por más que esté más arriba, el precio sigue trabajando. ¿Cuáles son las velas de baja, de venta? Bueno, obviamente las primeras dos son esta y esta, pero la que sigue es esta, esa y esta primera. O sea, estas tres siguen marcando presión bajista, presión bajista, presión bajista, por más que el precio esté por encima. ¿Mm? Y el primer puntapié los dan estas velas. Entonces hay que soportar la subida y ganar la caída. ¿Sí? Más allá que se desfasa, ya nos marcó una pauta acá, y aquí estas sombras, esta de acá, también cuenta, nos siguen marcando presión bajista. Así que estas son las actualizaciones con respecto a las bolsas y la posterior caída. Aquí sí vamos a borrar estos niveles. Vemos que aquí se desfasó, se desfasa, se desfasa, no sirve. ¿Mm? Hay que buscar nuevos. Aparte, dice Duberly, aparte la demanda mundial del cobre va a seguir siendo la misma. Claro, mientras la demanda se mantenga, si la oferta se contrae, el precio sube. Ahora, si baja la oferta y también baja la demanda, no. Pero en este caso la oferta sí, pero la demanda no tiene por qué caer. Debería pasar algo para que caiga. Pero por el momento no. Bien, aquí vamos a ir trazando líneas a ver si encontramos algo. Esto es probar, ¿eh? Esto es permanentemente prueba. Acá hay que trazar y ver cuál sirve y cuál no. Quizá alguna sirve, quizá alguna no. Vamos a ver esto desde acá. Vamos a trazar esto, ¿sí? No es algo que tenga tanta forma por el momento, pero quizá nos dé a futuro algún marco. Tenemos rebote, 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 son 3 rebotes, nos marca un soporte bien sólido. Y esa misma línea, ese mismo ángulo con el que uní esas 3 líneas, si lo traslado, coincide a la perfección con estas resistencias de aquí. ¿Mm? Entonces,
quizá me hubiese dado cuenta que aquí era más venta todavía y que tenía que soportar la subida, esa subida que yo ya les borré, que estaba más o menos por acá, perdón, por ahí estaba. Cuando yo uno este soporte con este soporte, al trasladar a este techo esa línea, me doy cuenta que coincide aquí más arriba. Entonces, esta subida extra que dio el precio que tuve que soportar, más allá de que la señal de venta seguía vigente, quizás lo hubiese entendido más, le hubiese dado un marco de apoyo a la idea de que el precio iba a seguir cayendo y logro entender hasta por qué subió. ¿Mm? ¿Sí? Porque aquí esta línea, este ángulo ya empieza a trabajar y a tener un rol. Aquí también se están dando dos resistencias, coincide con la tercera, hay convergencia de resistencias, entonces tiene más sentido aún el por qué el precio se desfasó sobre esta resistencia que estaba por aquí. ¿Mm? Esas cosas hay que verlas permanentemente, ¿sí? Los gráficos se actualizan todo el tiempo. No es que la línea queda y espero 3 meses y después me fijo, no, hay que verla siempre. Aquí, como les decía, yo no las borro porque la idea es graficarlas junto a ustedes para que vean el proceso y entiendan el porqué. ¿Sí? Vamos a tocar algunos temas que quiero compartir con ustedes, que están publicados aquí en mis historias de Instagram. No sé si vamos a llegar a cubrir todo, pero vamos a hacer el esfuerzo a ver si llegamos. Bueno, acá son los temas entonces que quería tratar con ustedes y que había preparado para debatir y entender por qué los mercados han caído. Ya mostramos la parte técnica, vimos más o menos cuáles son los niveles que tenemos que dar seguimiento, cuáles son los nuevos algoritmos que en algunos casos han seguido, y vamos a hacer el ejercicio, háganlo por favor, vean si realmente pueden dar seguimiento a ese algoritmo nuevo. No digo para que lo compren y lo vendan ya, porque deberían practicarlo primero, pero sí para que le hagan el seguimiento y vean si son capaces de detectarlo. Si ven que este ejercicio lo hacen varias veces y lo hacen bien, ahí sí lo pueden operar. O si lo operan, háganlo en demo. Pero si lo están practicando, no lo hagan en real todavía. Es mi sugerencia. Cada uno hace con su cuenta lo que quiere. Pero es mi sugerencia para que le vayan tomando práctica, por supuesto. ¿Sí? Bien, dice, mercados en rojo, sigue el aumento de los rendimientos del bono del bonos del Tesoro de Estados Unidos y las acciones caen. Los mercados están en rojo. ¿Qué ha pasado? Los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo en este momento. Y esto tiene un porqué, ¿sí? Que lo vamos a ir entonces hablando para que lo podamos entender. Una de las razones por la que esto se está generando es porque ya la Reserva Federal, como dice acá, ya abrió la puerta a reducir, a empezar a reducir la compra mensual de bonos, ¿sí? Entonces, eso fue generando este mayor atractivo en las tasas. ¿Qué pasa? La Reserva Federal, como parte de su plan de expansión cuantitativa, ¿sí? QE se le puede llamar, o lo que es lo mismo una política monetaria laxa, ¿m? cuyo, cuya finalidad es insertar dinero en el mercado, una de las medidas es entonces con la compra de bonos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que le compra los bonos a los inversores, ¿sí? Por ejemplo, a personas o a empresas que los tienen, se los compra, la Reserva Federal entonces se queda con esos bonos en su poder y les paga, obviamente con dinero, a los inversores o grupo de inversores, le paga los bonos y les da dinero, con la esperanza de que este dinero lo inyecten en la sociedad, ¿sí? Y lo hagan circular. Entonces la Fed empieza a guardarse todos los bonos que compra, que estaba comprando una cierta cantidad. Lo que está diciendo la Reserva Federal es que a partir de ahora va a empezar a reducir
la cantidad de bonos que compra. Por ejemplo, acá en vez de comprar 3, compraría uno, por decir un ejemplo. Entonces la cantidad de dinero que inyectaría al mercado sería menor. Esto es como una introducción a lo que sería el proceso de tapering, ¿sí? De tapering, que es la reducción de los estímulos monetarios. Como cada vez va a ser menor la compra de bonos que va a hacer, la demanda que la Fed genera, porque la Fed al comprar genera una demanda fuerte, esa demanda se achica, se pone más pequeña. Como cae la demanda, caen los precios de los bonos. Pero el rendimiento, que es el interés que estos pagan al inversor, aumenta. A ver, voy a borrar un poquito acá, así seguimos dibujando. El rendimiento está cerca al 1,52. ¿Sí? A medida que el dólar aumenta, le va inyectando mucha fuerza también al rendimiento del bono, porque en realidad ambos muestran lo mismo. Estas medidas, o van muy acompañados, digamos, estas medidas de tapering lo que hacen es introducirle fuerza al dólar. ¿Sí? Porque ¿qué quiere decir? Que la Reserva Federal, de a poco, todos esos dólares que estaba inyectando el mercado a las personas, cada vez va a ser menos. Quizá corta varios canales y se queda con algunos. ¿Sí? Y ya no inyecta tanto dinero en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que la oferta de dólares se reduce. Cae la oferta de dólares. Al haber menos oferta de dólares, el precio del dólar sube. Y eso se ve reflejado en el aumento del rendimiento del bono. Por eso es que aumenta el rendimiento, pero disminuye su precio. ¿Sí? Entonces, esto va atado a la situación económica que está teniendo actualmente Estados Unidos, donde dicen que si los datos económicos y la inflación continúan siendo sólidos, entonces los rendimientos de los bonos del Tesoro podrían subir aún más. ¿Sí? Y esto genera, cuando los inversores empiezan a ver que los rendimientos de los bonos del Tesoro son cada vez más altos, más altos, más altos, les empieza a dar un pánico porque eso indica que el dólar también está cada vez más fuerte. Y si el dólar como activo financiero se mantiene muy fuerte, le mete una presión bajista a las bolsas bastante importante. ¿Sí? Es más, la historia nos respalda, si ustedes lo buscan, en internet seguro debe estar, si buscan los momentos en los que los rendimientos de los bonos del tesoro tuvieron su pico más alto, justo en esos momentos se daban los conflictos financieros, los crash financieros. Búsquenlo después. Yo no lo tengo ahora, pero quizá mañana lo pueda estar publicando en alguna de mis redes. Cualquier cosa lo debatimos en el seminario de mañana. Pero les puedo buscar esa curva que la vi, nada más que no la subí, no la tengo en este momento disponible, pero donde se muestra que a medida que los bonos del tesoro tenían su pico de rendimiento más alto, las bolsas explotaban, se explotaban esas burbujas. ¿Sí? Bien, todas estas noticias o imágenes que les he publicado son todas del mismo tema. No vamos a leer todo porque no quiero llevar tanto tiempo leyendo. Yo voy a ir explicando, después ustedes pasan por mis historias de Instagram y si las quieren leer completas lo hacen. Pero es todo más o menos dedicado a lo mismo, que quiero explicar el por qué la caída de hoy. ¿Mm? Acá Ignacio dice, muy buena información, bueno, muchas gracias. Y Alexandra dice, una pregunta, ¿el hecho de que haya inflación hace que los inversores vendan y vendan bonos? En realidad lo que genera los inversores a los bonos principalmente se los estaban vendiendo a la Reserva Federal, porque mientras ellos estaban teniendo esa política
de una buena cantidad de compra de bonos, eran ellos mismos los que los compraban, como quien dice, era el comprador mayoritario, ¿sí? ¿Y por qué se veían tentados a vendérselo? Hay un porqué. ¿M? La Reserva Federal, mientras compra y compra y compra bonos, yo les decía que empieza a inyectar, inyectar e inyectar dólares a la economía. ¿M? Se los grafico para que me sigan. Decíamos, la Reserva Federal empieza a inyectar dólares a la economía y ellos se quedan con los bonos de los inversores, que los inversores se los están vendiendo. Todos esos dólares que ingresan a la economía aumentan la oferta de dólares. Cada vez es más y más y más y más y más cantidad de dólares dando vuelta. Entonces el precio del dólar cae con respecto a otros activos financieros, como por ejemplo con respecto a las bolsas. Entonces los inversores con gusto le vendían a la Reserva Federal los bonos, porque con ese dinero lo invierten en las acciones. Y es por eso que las acciones han subido tanto, ¿sí? Les voy a mostrar un gráfico que publiqué. A ver, por acá lo tengo antes de seguir leyendo, acá en publicaciones. Entonces les muestro la correlación que hay entre la hoja de balance de la Reserva Federal y el Standard Poor's 500, que son las bolsas. ¿Mm? La línea amarilla o naranja es la cantidad, el tamaño del balance. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que es la cantidad de dinero que utilizan para solventar los gastos periódicos que tienen. Y dentro de esto está el dinero que están inyectando. Vean acá, cuando empieza la crisis del COVID, que es la línea celeste es el Standard Poor's, cuando genera esa caída enorme, las bolsas que cayeron, y todos sabemos que cuando empezó la pandemia se cayó todo, vean cómo la línea amarilla ¡tac!, se va hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que apenas empezó el problema, la Reserva Federal empezó a imprimir dinero, a comprar bonos a lo loco, a bajar tasas, a hacer todo lo que pueda para inyectar una cantidad enorme de dólares a la economía. Por eso es que acá lo menciono como grifo. ¿Mm? La Reserva Federal abrió el grifo. ¿El grifo de qué? De la cantidad de dólares que inyecta el mercado. Es tanta la cantidad de dólares que metió el mercado que el dólar perdió muchísimo valor. Pero miren el Standard Poor's lo que hace. Aumenta. Es tanto lo que cae el dólar en relación a otros activos que los otros activos se terminan fortaleciendo. Y mucho. Entonces, mientras la Reserva Federal más compra bonos, los inversores totalmente contentos se lo venden, porque ellos saben muy bien el funcionamiento de esto. Sobre todo los grandes fondos de inversión lo conocen como la palma de su mano. Saben que con ese dinero van a ponerlo en las bolsas y se van a llenar de mucho más plata, porque los bonos te dan un rendimiento fijo, pero las bolsas cuando se disparan te dan rendimientos enormes. ¿Mm? Entonces, esta correlación que se ha dado ahora, donde vemos que el grifo o la cantidad de dinero que han inyectado es enorme, porque nada que ver con cómo se venía haciendo acá fue totalmente vertical la línea, vemos eso. Pero ¿hasta qué punto esto es viable? Por eso puse acá este cisne negro. ¿Hasta qué punto es viable tanta inyección de dinero, tanta subida de la bolsa? Porque en realidad quien está manteniendo esta subida de la bolsa es la Reserva Federal. La Reserva Federal impulsó esta subida, pero si ese grifo se cierra, ¿qué pasará? ¿Hasta qué punto esta política monetaria es viable? Por eso se los pregunto ahí. ¿Bien? Tienen que tenerlo en consideración. ¿Es real esta subida? ¿Es real que las acciones les está haciendo tan bien y por eso suben tanto? ¿Mm? Porque yo no creo que la pandemia les haya hecho a las empresas vender mucho más que en su vida. No, yo no creo que les haya ido tan bien como para que suban así. Es la Reserva Federal la que hizo subir las bolsas.
y es la Reserva Federal también la que la puede hacer caer. Por eso hay que estar con las antenas bien prendidas. Acá dice Alexandra, uno podría preguntarse, con una inflación tan alta, ¿era de que los inversores sintieran pánico o incertidumbre? Claro, cuando los precios empiezan a inflarse, los inversores empiezan a sentir pánico porque saben que eso no tiene un fin, ¿sí? Como un globo que se infla, en algún momento revienta, ¿sí? Alexandra se pregunta si habría seguridad de los que compraran bonos y no los que lo vendieran. Y en realidad em, uno tiene que ver como el principal comprador o vendedor al Estado, digamos, o sea, al Banco Central. Ellos son los que te van a generar el movimiento, ¿m? Y son los principales compradores o vendedores, ¿sí? Así que deberías seguir siempre lo que hagan ellos, ¿no? En este momento ellos lo van a empezar a frenar, o sea, no quiere decir que lo dejen de comprar, pero el ritmo de compra va a disminuirse porque es insostenible, porque mientras más bonos compren, más dinero inyectan y más presión inflacionaria se genera. Acá dice Duberly, es una subida artificial, tarde o temprano eso se va a caer. Claro, ¿y por qué es artificial también? Porque las empresas se han visto muy golpeadas con la crisis. Obviamente que va a llegar un momento en el que las empresas se van a recuperar y van a empezar a darle un sostén a esa subida. Cuando las empresas vuelvan a trabajar tranquilas, todas las medidas de confinamiento se relajen del todo, ahí sí las empresas se van a acomodar y van a volver a producir, a vender a toda máquina, digamos. ¿Mm? Si fuera que las empresas realmente están trabajando a toda máquina, es totalmente verídica la subida, pero hay parte de esa subida que es muy artificial. Acá dice Ignacio, el Standard Poor's está cayendo. ¿Crees que venga un crash y hasta dónde podría caer? Yo creo, no digo que ya esté el crash, porque esta es una caída que más allá de que es profunda, para hacer un crash le falta, a nivel técnico específicamente, pero yo creo que en cualquier momento eso puede pasar. ¿M? Y si no es un crash por inflación, es un crash por deuda, porque esa inyección de dinero que están metiendo al mercado no es gratis. El dinero que el Estado introduce al mercado a través del Banco Central es deuda que generan, ¿sí? Y el costo de esa deuda es la inflación. La inflación es el costo que pagamos todos como ciudadanos por las medidas que se generan. Cada vez pagamos las cosas más caras. ¿Qué significa? Que cada vez nuestra moneda, la que usemos, vale menos y menos y menos y menos, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que eso es tan insostenible, que la deuda va a ser tan alta, que también puede venir por ahí el problema, ¿sí? En el caso de que, obviamente, yo creo que esto sí se puede venir, ¿sí? Nunca se puede saber cuándo. ¿M? Eso es imposible, porque obviamente los banqueros centrales tratan de reducir al mínimo el pánico. El tapering ya lo están haciendo. No dicen que lo hagan, pero ya lo están haciendo. Muchos países del mundo ya lo están haciendo, ya han terminado algunos de comprar de la compra de bonos, otros han empezado a subir las tasas, lo van haciendo de a poquito, pero eso es tapering. Ya lo hacen, pero no lo dicen, porque saben que si lo dicen, la gente se vuelve loca, los inversores, y empiezan a, a hacer tantas ventas que te tiran el Standard Poor's al piso, y eso obviamente repercute muy negativamente en los balances de las empresas y las pueden llegar a fundir. Y no quieren eso, porque obviamente nadie lo quiere. En el caso de que eso suceda, eh, vamos a ser los últimos en enterarnos porque la Reserva Federal lo maneja todo a la perfección y los grandes fondos también. En el caso de que esto sí se genere una caída, uno de los primeros puntos que tenemos de referencia, que lo voy a marcar ahora, no significa que sí o sí lo tenga que tocar,
Pero a nivel técnico tenemos este soporte de los 4.200, que sería muy intenso. Y obviamente si rompe este nivel, ya peligraría totalmente la tendencia alcista que viene teniendo desde hace bastante tiempo. Eh, Acá tengo el Standard Poor's en 4 horas. Vamos a verlo en días. Vean lo que es esa tendencia. Esto es desde marzo del 2020. Acá, problema mundial, COVID, empieza a subir. Los principales puntos son estos. Pero como ven, esa caída todavía sigue siendo pequeña. Obviamente, si ya rompe esto, acá ya peligra, como les decía, la tendencia alcista. Porque la tendencia alcista está soportada más o menos por este canal. A ver, lo voy a dibujar mejor. Lo estoy dibujando a ojo, ¿sí? Ahí. Por esas dos líneas. Está siendo soportada por eso. Así que ya si rompe esta azul, ya la tendencia, el ritmo de la subida, como que se pierde. Porque el precio viene subiendo así, con esta lógica de mercado, y acá ya haría algo así. Obviamente, esta caída sería un inicio, como el destape de la olla. Pero ya, un crash te puede trasladar el precio incluso a estos mínimos. Un crash como la gente, ¿no? Una crisis profunda. Son niveles aproximados, ¿bien? Pero la clave está acá, ¿sí? Que sea un rompimiento real, que no sea un rompimiento falso. Y volvemos acá a días. Y entonces este sería, digamos, el punto crítico, la caída. Vean lo que fue este crash, ¿sí? Fue un crash rápido, obviamente, porque duró poco. Bien, así que por el momento sería ese de los niveles. Después el otro, crítico, también ya sería acá. Yo voy a trazar todos los niveles que me parecen críticos de tocar. No quiere decir que los vaya a tocar a todos, pero nos vamos poniendo ya en sintonía con los niveles que son más relevantes. Por el momento esta caída es pequeña, más allá de que es fuerte, pero es pequeña con relación a las caídas que significan un crash. ¿Sí? Esto simplemente es un retroceso por el momento, no es más que eso. ¿Cómo se me fue el tiempo? Bueno, quería hablar un poquito más de los bonos. En realidad acá, esto es marco teórico. Todo esto que yo les he subido acá, como verán, son muchas imágenes, pero básicamente es marco teórico. Así que los invito a que lo lean, ¿sí? Obviamente es mucha información, no había forma que llegáramos a tanto. Aparte no quiero que se aburran con tanta lectura, pero bueno, pasó rápido, hemos hablado de muchas cosas interesantes. Aquí lean esto, dice, la inflación es alta y el pleno empleo aún está lejos. ¿Cómo hacer para equilibrar, me pregunto yo, cuando todavía no se logra el pleno empleo y necesitamos políticas laxas, pero tenemos una inflación que se va poniendo alta y necesitamos para eso una política restrictiva? ¿Cómo hacemos cuando tenemos dos necesidades en puntos opuestos? Sí o sí hay que buscar el equilibrio. Es difícil la situación en la que se está. Más o menos de esto habla esta partecita. Acá habla de lo mismo básicamente, pero es otro titular, pero es del mismo tema, que cae Wall Street por el alza de los rendimientos y la preocupación por la inflación. Acá esto habla en detalle de esa noticia, sería el desarrollo de la noticia. Em, Acá habla de cómo el oro se ve golpeado también por esto. Eh, Porque la Reserva Federal, como les decía, se va a ver presionada a subir la tasa de interés, esto aumentará el precio del dólar y tiraría al oro, como a todos los activos que dependen del dólar, a la baja.
¿m? Pero sobre todo la bolsa, sobre todo la bolsa. Acá está la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años. Vean cómo ha subido. ¿M? El último movimiento ha sido bastante alcista, ¿sí? Acá dice Ignacio que se va a descargar las imágenes. Bueno, te va a servir mucho, después vos lo lees tranquilo. Y acá vamos a la parte más teórica donde explica qué es lo que es un bono. Se los voy a mencionar, ustedes después lo leen y pueden investigar al respecto. Porque como estuvimos hablando tanto de los bonos, quiero que entiendan un poquito más la parte teórica. Dice que el bono es una renta fija que es emitida por el gobierno. Puede ser en diferentes plazos de tiempo. En este caso, recién estábamos hablando de los bonos a 10 años, pero hay a 2 años, a meses, a 30 años, hay a diferentes periodos. ¿Qué quiere decir? Que la persona que compra ese bono entrega el dinero, recibe el bono a cambio, tiene que mantenerlo por el plazo que sea determinado, por ejemplo, 10 años, y al cabo de esos 10 años recibirá una tasa de interés en compensación por haber dado ese dinero. Son deudas, básicamente. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con deuda? Tenemos el Estado y tenemos el inversor, que es el que compra. El Estado emite el bono y el inversor lo compra y lo mantiene por el periodo de tiempo. El inversor, a cambio de esto, le da al Estado dinero. ¿Y por qué es que el Estado emite bonos? Porque necesita dinero para financiar. ¿Para financiar qué? Por ejemplo, las carreteras que construye, los hospitales que construye, para financiar las políticas sociales que genera, como por ejemplo el seguro social, por decir algo, todo lo que es salud, medicamentos, para mantener a personas que están en situación de vulnerabilidad y que necesitan, por ejemplo, un fondo de desempleo. Aparte de los impuestos, que es una forma de financiarse el Estado, también necesita recurrir a emitir bonos, que en realidad es deuda. Están emitiendo porque se están endeudando con el inversor, porque el inversor les está prestando dinero, básicamente. El inversor le presta dinero al Estado a cambio de un título que representa ese dinero que prestó, y a cambio de ese dinero que prestaron durante ese periodo de tiempo, reciben un interés. ¿Mm? Claro, exactamente. Como dice Alexandra, es una deuda porque lo necesitan, porque tienen un déficit y no llegan. Exacto. Entonces, básicamente eso es un bono. Vamos a ver qué sigue aquí. Acá habla específicamente de que no solamente un gobierno puede emitir el bono, también muchas empresas lo hacen. Y obviamente es un activo atractivo porque paga un rendimiento. ¿m? Con un interés establecido. Y mientras la empresa sea más confiable o el país que lo emite esté bien sólido económicamente, menos riesgo tiene. No es lo mismo un bono emitido por Estados Unidos que un bono emitido por Venezuela o Argentina. ¿Qué credibilidad me da a mí invertir en un bono argentino, más allá que yo soy argentina, con la cantidad de problemas que tiene la economía? Hasta dudo de que me lo paguen. Por eso, los intereses que pagan los países con problemas serios económicos son mucho más altos, porque invertir en su bono es mucho más riesgoso que invertir en un bono emitido por un país que medianamente está en equilibrio. Lo mismo pasa con las empresas. No es lo mismo prestarle dinero a una empresa que está permanentemente mal a prestarle dinero a una empresa que está sólida, que crece y que tiene una espalda tremenda a nivel dinero. No es lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá específicamente habla de eso, de los que les mencionaba recién. Eh, las empresas específicamente emiten bonos, no todas, para financiar sus planes de expansión, por ejemplo, para abrir otras filiales, para expandirse a otros países, para desarrollar una investigación por un producto nuevo que quieran hacer, etcétera, ¿sí? Para financiar. Los países que están muy debilitados económicamente a veces emiten bonos simplemente para sus gastos corrientes.
ni siquiera para alguna inversión en particular, sino para solventar sus gastos, porque ni a eso llegan. Bonos para guerras también, como dice Ignacio. Hay muchos ejemplos. Y aquí habla de los comportamientos de las tasas de los bonos, que más o menos ya lo tocamos, eh, de los rendimientos, pero dice, si la tasa de interés sube, esto hace menos atractivos los cupones de intereses que se han definido. ¿A qué nos referimos entonces con esto? Para no hacer mucho lío con la explicación, habla de la tasa de interés, que es la que estábamos mencionando. La tasa de interés sube cuando hay políticas restrictivas o lo que llamábamos recién, lo que es el tapering. Sube la tasa de interés, entonces sube el rendimiento del bono. Entonces el banco que los emite va a dejar de comprarlo de manera masiva al bono. Entonces el precio, debido a la disminución de la demanda, el precio cae, pero como sube la tasa de interés, sube el valor de la moneda, del dólar, entonces sube su rendimiento. Acá esta explicación está un poco más complicada de las que yo le di. Quédense con la que yo les di. Acá se las repaso rápidamente, pero es esta la explicación. Así que bueno, esas son las historias que subí aquí en Instagram. No alcanzamos a abrir el boletín, se nos pasó rapidísimo. Este boletín, se los comento rápidamente, es diario, es un informe que trae las noticias más importantes de la jornada, que están siempre aquí en la sección introducción. Acá está el evento, el calendario con los eventos económicos más relevantes de la jornada, con su horario y el impacto. Resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas. Y más abajo están las señales diarias, que se analizan 15 activos en total. Está la imagen, las noticias que tienen incidencia directa en ese activo y la señal con puntos específicos de compra o venta o seguimiento a señales anteriores. El día de hoy analizamos oro, petróleo, cobre en acciones, EasyJet, Pfizer, Orange, Mastercard, Chevron, Sanofi y esas. Y con respecto a divisas, analizamos euro libra, libra australiano, dólar mexicano, dólar yuan, australiano neozelandés y el dólar contra el rand de Sudáfrica. Así que como verán, es muy variado la información que hay en este boletín, es diario y es gratuito. Es gratuito al igual que estos seminarios y gratuito al igual que esta plataforma. Así que les recomiendo que utilicen estas 3 herramientas, ya que no generan costo y que son totalmente útiles para su desarrollo y su aprendizaje. Más abajo están los servicios que brinda New Capital, como asesoría y educación financiera, y algunos de los cursos más importantes y relevantes, porque hay otros más en la página, como el programa para poder rendir el examen CFA, el nivel 1, para poder presentarse a rendirlo, el taller práctico de criptomonedas, el análisis técnico, gestor de mercados financieros o valorización de empresas. Y en la página de newcapitalsecurities.com, que yo les copio y les pego ahora aquí en el chat, aquí están los links para que ustedes se descarguen la plataforma MetaTrader 4, para que soliciten la cuenta demo y para que se suscriban a este boletín diario. Así todos los días pueden leer las noticias, estar al tanto de lo que pasa y obviamente si asisten a estos seminarios van a poder entender mucho más en profundidad lo que explicamos en los boletines, porque aquí respondemos dudas y vamos bien al detalle de las cosas. Les muestro dónde está la sección de suscripción, está bien abajo, acá. Completan este formulario de reportes diarios y ya quedan suscriptos para recibirlo de lunes a viernes y completan este otro para solicitar una cuenta demo. Les llega un mail con un link para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma en su PC con las claves de acceso y la pueden utilizar tranquilamente y sin costo.
Aquí también hay información sobre las empresas que conforman el grupo de New Capital, más cursos. Y esta sección de aquí es para que ustedes se anoten a todos los seminarios. Bueno, hoy nos tocó este, martes, y mañana a las 10:30, horario de Colombia y Perú, o 12:30, horario de Argentina, Chile, de la mañana estoy hablando, tenemos otro seminario más de análisis en vivo. ¿Mm? Mañana tenemos otro. Y serían estos dos por esta semana. La próxima semana tocaría jueves, ¿sí? Recuerden que los seminarios de la noche es una semana martes, la otra semana jueves. Hoy tocó martes porque el anterior fue el jueves. Todos los seminarios se suben, quedan grabados y se suben aquí en mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, ¿sí? Este fue el del jueves de la semana pasada. Aquí están todos los videos de todos los seminarios y mis videos cortos, que son los que tienen esta portada así en fucsia y verde. Entonces, YouTube, Instagram, Emilia-Trader. Aquí está este con el mismo nombre de Instagram, de YouTube, donde aquí particularmente subo las invitaciones a los seminarios, los videos cortitos y también noticias para que ustedes lean y se mantengan informados. ¿Mm? Bueno, eso sería todo. No sé si a alguien le queda alguna última pregunta. Si no, cualquier cosa me pueden escribir por mis redes, a mí, o pueden escribir al mail de soporte de New Capital si les queda alguna consulta. ¿Mm? Los espero a todos mañana a las 10:30 de la mañana o 12:30, de acuerdo a donde vivan. Yo tomo de referencia, obviamente, Perú. ¿Mm? 10:30 de la mañana, así que los espero ahí, así seguimos profundizando y aprendiendo cada día más. Que anden todos bien, buenas noches.